Ok, buenas noches. Bienvenidos a la segunda clase del curso de Legislación Empresarial. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una muy buena semana y listos ya para comenzar con el desarrollo de nuestra asignatura. Muy bien, miren, siendo 9:15, por favor, ustedes saben que hacemos clases hasta el día de hoy, hasta las 10:44. Por favor, y aprovechando que ustedes han llegado temprano, ¿qué les parece, por favor, si tuvieran algún tipo de duda con el desarrollo del producto académico, si me pudieran hacer llegar sus inquietudes, ¿no? Cualquier tipo de duda o inquietud que ustedes tengan con el desarrollo del producto académico, para poder irles absorbiendo sus dudas mientras llegan sus compañeros a la videoclase. Así que los escucho atentamente, por si tendrían algún tipo de duda. Marco Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Profesor, una consulta. Sí. En el desarrollo de la minuta, algo que pude verificar es cuando los socios hacen aporte económico, eh, la suma de todo este aporte para la constitución social de la empresa sería el capital social. Sí, Marco, Ahora, sí, te y, escucho. y ahora, ¿cómo establecemos el precio de las acciones? Ok, esa parte que se llama el valor nominal, Marco, es decisión de los socios. ¿Qué valor le atribuyen? La norma no fija un parámetro de ninguna manera y deja criterio de cada empresa. Por ejemplo, ustedes podrían hacer desde lo más fácil, un sol. Entonces ahí, si ustedes tienen 40.000 soles y cada acción vale un sol, tendrían 40.000 acciones. Entonces yo les recomiendo que lo elabore de esa manera, es lo más práctico. Ya, conforme. Y profesor, disculpe, en una minuta aparte del modelo que nos ha Sí. brindado, yo estaba leyendo una minuta, por ejemplo, en una tercera cláusula donde dice mm, que, eh, por ejemplo, que cada una de todas las suscritas dice pagadas de efectivo por los señores accionistas, las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera. O sea, cuando nosotros damos el capital social de la empresa, habla de una distribución. No sé si eso nos puede ayudar. Lo que sucede es que en esa parte lo que entiendo que cuando habla de la distribución, supongamos que tiene 1.000 acciones. Entonces esas 1.000 acciones las van a repartir entre los socios en base a cuánto han aportado. Por ejemplo, uno aportó 500 soles, entonces a ese socio le dan 500 acciones, que viene a representar el 50% de 1.000. Supongamos que hay otro socio que solamente aportó 300 soles. Entonces a ese socio le damos 300 acciones, que en porcentaje vendría a ser el 30% de 1.000. Y finalmente aparece el tercer socio que solo aportó 200 soles. Entonces a ese socio le otorgamos 200 acciones, que representa un 20% del capital social. A eso se refiere. Allá, profesor, y entonces si cada socio ha hecho un aporte de, digamos, de 60.000 soles, Claro, bueno, ¿cuántos socios son? ¿Serían tres? cinco, Cinco cinco. socios. Listo. Entonces, se entiende que ustedes, 6 por 5, se entiende que ustedes tienen 300.000 acciones, ¿no? El capital social es 300.000 soles. Si cada acción vale un sol, tendrían 300.000 acciones. Entonces, cada socio le correspondería 60.000 acciones, porque cada acción vale un sol. Entonces, los 5 socios tendrían 60.000 acciones. Si lo multiplicamos por 5, llegamos a las 300.000 acciones. Y en porcentaje, cada socio pues, representaría un 20%, ¿no?, del capital social. Es eso lo que Claro, tendríamos. porque si son 6.000, 6 por 5 serían es la suma de todo eso, nuestro capital social de la empresa, ¿no es cierto? En soles. Exactamente. Por eso, como le dije, lo más práctico siempre es utilizar un valor nominal de un sol por acción. Porque así, si usted ve, es fácil crear las acciones, ¿no? No se hace tanto problema. Pero si hace ya con decimales, va a generar pues otro número, ¿no?
otro número. Y ahí se complica innecesariamente. Ya, entonces, en este caso serían, ¿cuánto me mencionó, profesor? Disculpe, 600.000 acciones. Claro, usted me dijo, son 5 socios y cada uno aporta 60.000, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, sí, 60.000 por 5, 300.000. 300.000 acciones. Ya, ok, Ajá. profesor. Esa era mi duda. Sí, está muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Otra duda, por favor, antes de empezar ya con la clase, tal vez con el producto académico, que puedan tener dudas, preguntas. Bruno, dígame, por favor. ¿Cómo está, docente? Buenas noches. Sí, bueno, también mi consulta iba por el tema de elaborar el tema del estatuto de la sociedad capital y las acciones, ¿no? Bueno, nos menciona que tenemos que elaborar correctamente referente al capital social y las acciones. Sí. Creo que un poco lo que mencionó anteriormente, ¿no? Pero Ujú. usted también menciona que tenemos que cumplir con los numerales 5 y 6 del estatuto. No sé si nos puede dar un alcance Eh, sobre eso, por favor. claro, en el caso, Bruno, usted estuvo la clase pasada cuando hablamos del modelo que les dejé en el aula virtual. Sí, tengo el modelo. Lo tiene. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pide el producto académico es justamente lo que está en ese modelo. O sea, toda esa parte del capital social y acciones. Es lo que está ahí. Por eso conseguí ese modelo que es el que se ajusta a lo que ustedes necesitan para el producto académico. Por eso mi Ok, recomendación es de que lo trabajen tal cual, ¿no? donde dice, cuando se refiere al numeral 5 se refiere al punto quinto, ¿no? Claro, esa parte dice, a ver, voy a abrir su producto académico. Al punto quinto, y porque bueno, hay artículos también, ¿no? Artículo 5 del capítulo 2. Ah, ok. Usted está hablándome de la minuta del formato que les dejé en el aula. Sí, correcto. A ver, vamos entonces a ver Al, eso. al testimonio de constitución de la empresa. Claro, a ver, déjeme verlo. Lo voy a Sí, abrir. eso quería saber exactamente a qué, a qué numeral exactamente se está refiriendo, ¿no? Porque, a ver, hay artículos y veo también que hay capítulos, Ujú. un A poco ver, para poder guiarlo. lo vamos a ver. Voy a abrir también el producto académico. Aquí está. Este es el producto académico. La duda que usted tiene, ¿en qué parte está, por favor? ¿El estatuto? ¿En cuál de estos puntos? ¿O es propiamente con el modelo? Si se va a la rúbrica de evaluación, Sí. en el criterio número 3 del Estatuto de la Sociedad, Capital y Acciones, ahí usted nos menciona que debemos elaborar de manera correcta lo referente al capital social y las acciones, Ujú. cumpliendo con lo exigido en el numeral 5 y 6 del Estatuto. A eso es lo que me ¿Se refería. refiere a esto? ¿Monto de capital, número de acciones a eso? Eh, ¿Clases de acciones a ellos se está refiriendo? Claro, lo que figura en la rúbrica, ¿no? Al final, Ah, en la rúbrica. correcto. Ah, en la rúbrica. Ujú. En Claro, el criterio 3, justamente, ajá, este criterio, lo que estoy marcando, ¿no es cierto? Se correcto. refiere a ello. Listo, fíjese. Entonces, ¿qué sucede? Si usted sube en esta parte del estatuto, ¿qué les está pidiendo? Punto 5, se refiere a todo esto. Que cuando ustedes constituyen la sociedad, tiene que figurar el monto del capital, número de acciones en que está dividido, su valor nominal y el monto pagado por cada acción. Y luego, bueno, las clases de acciones que está dividido el capital, el número de acciones de cada clase, las características, derechos especiales o preferenciales. Ello, ¿dónde está desarrollado estos puntos 5 y 6 en el modelo?
¿Dónde está eso comprendido? En esta parte, dentro del estatuto hablando. Lo vamos a encontrar en esta sección. Justamente en esta parte, donde dice capítulo 2, todos esos puntos, el artículo 5, el 6, el 7 y el 8 y el 9 tiene que ver con lo que solicita esos puntos del estatuto. Ahí lo tiene Bruno, ahí lo Ok, tiene. a partir del capítulo 2 entonces. Exactamente, el 2. Y las Ok, limitaciones a la transferencia de acciones está en el siguiente capítulo, en el 3. Entonces aquí está el procedimiento para transferir acciones, que ahora lo vamos a sustituir por el artículo 237, ¿no? De la Ley de Sociedades, que lo vamos a ver ahora. Eso es Bruno. excelente, gracias docente, buenas noches. Listo, Bruno, de nada. Otra duda, por favor, antes de empezar. ¿Alguna duda extra con el producto académico? Me avisan. Bien, no hay dudas. Todo está claro, se van a sacar 20. Perfecto. Miren, chicos. Adelante, Marco, adelante. Sí, profesor, disculpe. En la parte donde habla del artículo de la separación, exclusión y luego de la disolución y liquidación de la sociedad, hay una parte en el artículo 36 que he estado revisando de otras minutas, en la parte C, donde dice, agregue usted, señor notario, todo lo que estime de ley y sírvase cursar en respectivas partes al registro de personas jurídicas a ese Ajá. hace referencia un poquito que no lo consigo tener claro. No, esa parte donde ¿eso está en el modelo o en lo que revisó en otra minuta? En otra minuta, estoy Ya. comparando con otras minutas. Esa parte, en realidad, ¿qué sucede? Cuando ustedes llevan la minuta, y una vez que el notario, bueno, en la parte final de la minuta, ¿no? Señor notario público, usted agregue los insertos. ¿Por qué se redacta ello? Aunque eso no va en su trabajo porque no se pide. Pero, ¿por qué se coloca eso? Porque el notario lo que va a hacer es copiar la minuta, tal cual. Y lo que va a hacer es introducir los insertos y conclusión que manda la ley del notariado. Entonces, por eso en ese escrito llamado minutas, siempre se termina diciendo, señor notario público, sírvase a realizar los insertos y conclusiones de acuerdo a ley. Entonces, cuando el notario genere lo que se llama la escritura pública, va a copiar, como le digo, la minuta, y al comienzo que irá la introducción, ¿no? Cuando usted ha visto en el modelo que dice, ante mí, notario público, vinieron tales señores. Eso es el inserto llamado introducción. Copia la minuta, termina la minuta y coloca el otro inserto que se llama conclusión. Y en la conclusión dice, bueno, lo que exige, ¿no? La ley del notariado, el cierre que está haciendo de esa escritura. Y eso es, y ahí termina todo. Ya, y profesor, dos últimas. Sí. He notado que en diferentes, de acuerdo al modelo que nos ha indicado, nos ha presentado, o lo que nos ha indicado, la constitución, cómo va disertado la minuta, puede variar, ¿no? Eh, la forma como lo redactan, pero en sí los aspectos sí están plasmados ahí. Claro, exactamente, sí. Siempre, casi el estilo de redacción, si usted ha visto, es relativamente semejante, pero por favor, yo quiero que justamente no cometan este error. Miren, les estoy compartiendo un modelo de minuta de escritura pública, de una minuta de constitución de sociedad que lo he descargado de la página de registros públicos. Este modelo está diseminado por todo el Internet, pero no es un modelo técnico, o sea, no es un modelo profesional. ¿Por qué razón? Porque por favor todos ustedes tengan presente que cuando elaboran una minuta de constitución de sociedad, lo que están elaborando en esencia es un contrato. Y ustedes tienen que tener claro las partes que están colocando, qué es lo que dice. Porque es un modelo que encierra defectos. Principalmente cuando ustedes lo analizan, fíjense, eh, la parte de la regulación de las acciones es muy mala. Aquí simplemente dice, se regirá por los artículos 82 a 110.
Este modelo de constitución, como máximo, puede aplicarse para pequeños negocios, pero pequeños negocios. Para otro tipo de negocios no, porque nosotros tendríamos que tener claro, ustedes como socios, y saber qué son estos artículos, el 82 al 110, por qué son aplicables a su constitución de sociedad, qué quieren decir. Entonces, ustedes aquí no tienen claro las reglas de estructuración de una sociedad. No les sirve, no les sirve. Lo mismo pasa si ven esta parte del régimen de los órganos de la sociedad. Nuevamente están en el mismo problema, porque aquí no se está estableciendo de manera clara cómo van a operar esos órganos, cómo va a operar la Junta General, cómo va a operar la gerencia. Simplemente existen disposiciones muy laxas, muy genéricas. Si hablamos de los asuntos contemplados en el artículo 114, ¿cuáles son esos asuntos? ¿Qué asuntos ve la Junta? Ustedes no tendrían claro, y con mayor razón que ustedes no son abogados. Entonces, ¿cómo ustedes pueden definir este punto? ¿Qué pasa si con el tiempo se modifica la ley de sociedades? Entonces ustedes tendrían que aplicar ahora la nueva norma, y puede ser que sea perjudicial a sus intereses. Esto no les sirve. Por ello, no hay nada mejor que ustedes establezcan claramente cómo va a operar cada órgano, fijándose desde ya lo que para ustedes es necesario, las competencias propias de esa junta. De ser el caso, hasta agregar otras competencias, puede ser, pero que ustedes tengan la claridad. Entonces, este modelo no les sirve, no les da orientación, no les da las pautas. Y bajo riesgos de que, como les digo, si llegara a cambiar la ley, ustedes tendrían que aplicar la ley vigente. Y dependiendo de la forma de cómo se elabore, puede resultar ahora perjudicial a sus intereses. Eso no les conviene. Y así tiene también como defectos también todo lo referente a la gerencia. Nuevamente aquí está no tan bien desarrollado. Por ende, por favor, no utilicen este modelo. Y como les digo, esto está pero difundido en Internet. Aparte de eso que también les va a perjudicar en su nota, ¿no? Porque no están cumpliendo con lo que pide el trabajo. Esa es una recomendación que yo les doy para que puedan hacerlo bien. Catherine. Profesor, buenas noches. Una Hola. consulta. ¿Escritura tiene en ese modelo APA, algo así? Ah, no, 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 no. Cuando ustedes hagan su minuta, lo redactan en Word. Lo redactan en En- Word. Sí, sí, sí. eh, Ahí no hay modelo APA. No se aplica. No es ya, aplicable. ya. Ya, ok, gracias. Sí, listo. Ahí no es aplicable. Solamente el formato APA es cuando ustedes hacen trabajos de investigación, pero en este caso no es un trabajo propiamente de una investigación científica, ¿no? Sino es armar una escritura de constitución. Y eso sí no sigue nunca el formato APA. No sigue. Ya, profesor, Marco disculpe, Antonio. sí, disculpe que rebunde en ese tema, no me quedó Sí. muy claro el tema de las acciones que le pregunté al principio. Ah, ya. Entonces lo vemos ahora. Aprovechemos entonces en la clase. Entramos ahora a ver, ¿ok? Ese tema, Marco Antonio. Pero Ya, ok. antes, por favor, de pasar a ver ese tema de las acciones, por favor, mostrarles su aula virtual y lo que tienen, por favor, para esta semana. Todos los alumnos, absolutamente todos ustedes, tienen un grupo. Su grupo de trabajo está en el foro de coordinación grupal. Por favor, en el foro de coordinación grupal van a ubicar en qué equipo están adscritos. Por ejemplo, aquí dice foro de coordinación grupal. Ustedes ingresan, por favor. Ustedes ingresan. Y aquí está, por favor, la relación de grupos de trabajo. Todo esto lo he actualizado, salvo que tal vez algún alumno se haya matriculado, pero ayer por la tarde, pero como les digo, hasta en la mañana todo estaba en orden. Entonces, todos tienen, por favor, su equipo de trabajo. Revisen dónde está, inicien las coordinaciones respectivas para poder ya comenzar a hacer bien el trabajo. Cristian, por favor. Disculpe, yo soy el caso de que recién me matriculé en el curso el día de ¿Cuándo? ayer, el día de ayer, ingeniero. Listo, Cristian. Entonces, terminando, ¿ustedes en qué sección está acá? 10.014 o 10.013? 10-0, 14. 10.014. Usted se Ujú. matriculó, me dice ayer. Así es, A ver, ingeniero. vamos a ver.
Vamos a ver en qué. ¿Qué ha pasado? Ah, esta es otra sección. Esta es otra sección. Cristian, lo que vamos a hacer es, a ver, permítame. A ver. A ver, vamos a ver grupos. Sí, Cristian, todavía usted no está asignado. Cristian, a usted lo voy a asignar en el grupo I, ¿ok? Usted va a pasar a este grupo, al I. Ahí va a estar usted. Eso terminando clases lo agrego. Mario, dígame por favor. Buenas noches, profesor. Yo soy del grupo F. En ese grupo solamente estamos 2 personas. El compañero creo, si le falta grupo puede venir porque solamente somos, porque hasta ahorita no, los demás compañeros, a Pero pesar usted de está que en el aula, usted está acá en este grupo, en el yo le F. comento, profe. Sí, usted está acá, ¿no es cierto? En No, este grupo, en el soy F. Sí, Del grupo F, Mario. ¿Usted está en pero esta le misma comento, profe, sección? profe, Sí. no, yo estoy creo en otra sección, profe, pero le No comento puede. de que desde el día primero he creado el grupo, es más, el link también está colgado ahí en el aula, pero no se conecta nadie, solo somos 2 personas, profe. Como les digo, si solamente están conectados los dos, ustedes fijen las reglas de funcionamiento. Tal vez pónganles una fecha límite y Ya, ok, díganles, compañeros, los espero hasta tal día, si no, no se puede. Y Mario, como usted está en otra sección, no se puede, tienen que ser todos de una misma sección. Y yo tengo 2 secciones diferentes. Entonces usted continúa en su grupo ok, y profe, gracias. Cristian irá a este último grupo, al grupo I. Bien, entonces ese aspecto que esté Gracias. claro, por favor. Listo, de nada. Y ustedes ya saben, por favor, ustedes fijan las reglas para poder funcionar, ¿ok? Ustedes fijan bien las reglas para poder organizarse. Adelante, por favor. Profesor, una consulta. Tenemos para poder entregar hasta el 18, ¿no es cierto? Exactamente, sí, justo eso quería indicarles. Ok, Ustedes gracias. saben que la fecha de entrega está plasmada para este domingo 15. Sin embargo, también saben que lo que viene después califica como entrega extemporánea. Pero por esta única vez, las entregas extemporáneas no van a perder 2 puntos. Por esta vez. Recuerden que para el próximo día miércoles 18, a las 11:55 con 00 segundos, cierra el aula y ya no se vuelve a abrir. Ya no se va a admitir más entregas. Por eso, por favor, manejen bien sus tiempos. Manejen bien sus tiempos. Listo, chicos. Finalmente, para terminar esta parte, aquí tienen, ya saben, un modelo. Denle clic, por favor, donde dice testimonio. Es ahí donde le tienen que dar clic para descargar el archivo. Y tienen su autoevaluación, por favor. Esto les permite generar un punto extra si sacan una nota igual o mayor a 16. Vence, esto sí, el domingo 15, 11:55 con 00 segundos. Aquí no hay entregas extemporáneas para la autoevaluación, ni tampoco para el foro. Para el foro tampoco hay entregas extemporáneas. Todo vence el día domingo 15 de enero, 11:55 de la noche. Por favor, en este tema del foro, solamente para mí es suficiente que den su opinión. Si ya les da tiempo, comenten la opinión de sus compañeros. Pero si hacen solo su opinión y que esté fundamentada, es suficiente, suficiente. Y nuevamente, aprovechen para generar puntos adicionales, ¿no? Uno por el foro, uno por la autoevaluación. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, pasemos a los temas, ¿ok? Del día de hoy, salvo que alguno de ustedes quiera preguntarme algo. Salvo que alguno de ustedes quiera preguntarme algo. Profesor, aparte del testimonio que nos ha dado, ¿hay Sí. algún otro texto, alguna otra herramienta que podamos utilizar para desarrollar el tema?
Bueno, en principio básense en ese modelo y ya si ustedes quieren estudiar a profundidad mucho más cada una de esas partes, en el aula virtual hay un libro, hay libros. ¿Han visto en Ley de Sociedades? Hay un libro sobre, y eso está en la unidad 1. Eso está en la unidad 1, mantenimiento, o sea, no se le puede admitir. Está en la unidad 1 diferentes libros y ustedes pueden utilizar eso, pero ya para su estudio, como les digo, personal. Por lo pronto, como sé que no tienen tiempo, sé que trabajan, utilicen ese modelo, pero ya si luego quieren seguir profundizando, revisen esos libros, pero como un complemento, como un complemento. Por ahora creo que tal vez ganar tiempo, ¿no? Es lo que ustedes necesitan. Y no se olviden, por favor, que después de su minuta tienen que hacer el flujograma de la formalización de una empresa, que eso ya también lo hablamos la semana pasada. Bien, entonces, habiendo dicho eso, atendiendo la duda de Sergey, veamos este tema de las acciones, que según me comentaban tenían ciertas dudas. Partamos de lo siguiente, por favor, chicos. ¿Qué vienen a ser las acciones? ¿Qué entendemos por una acción? ¿Qué son las acciones? ¿Qué son, por favor, las acciones? Díganme. Ustedes que han ido viendo en su minuta de constitución de sociedad. ¿Qué vienen a ser las acciones? ¿Qué son las acciones? ¿Qué han ido entendiendo? ¿Por qué cuando ustedes constituyen la sociedad, en el capital social dice, ¿no? El capital social, ¿no es cierto? El capital social es de 10.000 soles. Conformado, y justamente ahí está la respuesta. Caterina, adelante, por favor. Buenas noches, docente, estimados compañeros. Lo que yo entiendo por acción es la participación que tiene la persona natural a la empresa, ¿no? En este caso puede ser con dinero, dividendos, ¿no? O sea, es la parte que forma, o perdón, la parte que da la persona natural a la empresa SAC. Ahí está. Vamos bien, Catherine. Justamente vamos a puntualizarlo ahora. Es el capital. El capital social. Básicamente sería la división, ¿no? La división La del capital de una división, empresa, ¿no? exactamente. Exactamente, eso es Bruno. ¿Por qué? Fíjense. Dicen, el capital social es de 10.000 soles, representado por 10.000 acciones, de un valor nominal, de un sol por cada acción. Si ustedes dividen, para el número de acciones, si ustedes dividen 10.000 entre 1, van a obtener 10.000, ¿cierto? Van a obtener 10.000. Entonces, las acciones vienen a ser, como bien estaba diciendo Bruno, las partes en que se divide el capital social. ¿En cuántas partes lo dividimos? En este caso, como cada acción vale un sol, tenemos 10.000 acciones. ¿Qué hubiera sucedido si ustedes habrían colocado que cada acción tiene un valor nominal de 50 céntimos? ¿Cuántas acciones tendríamos? ¿Cuántas deberíamos tener? Ahora las acciones, hemos dicho, vale 50 céntimos. ¿Cuántas acciones tendríamos en total? 20.000. 20.000. Claro, 20.000, exacto. Tendríamos 20.000 acciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que cada acción vale 50 céntimos. Entonces, 10.000 entre 50 céntimos nos da 20.000 acciones. Eso es lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes van cambiando el valor nominal y van a tener otro número de acciones. Siempre por temas pragmáticos se acostumbra a trabajar con el número 1, atribuirle un valor nominal de un sol, porque es lo más fácil, ¿no? No hay lugar a fracciones, no hay lugar a decimales. El número siempre va a ser entero. Eso facilita mucho. Entonces, ¿de qué depende que ustedes elijan el número 1? ¿De qué depende? De que ustedes coloquen el valor nominal de un sol.
Depende de lo que ustedes decidan. Aquí no hay una regla que les obligue a colocar el valor nominal de un sol. Eso no existe, esa regla no existe. Los socios tienen plena libertad para definir el valor nominal de cada acción. Entonces, eso es decisión de ustedes. Por ejemplo, hace un instante, su compañero nos estaba haciendo una pregunta, ¿no? Referente a este tema. Marco, usted, por ejemplo, en su trabajo, ¿cuánto es el capital social? Usted que ha consignado. Profesor, de 30.000. Ese es su capital social, el total. Y conforme. Claro, de lo que han aportado todos los socios, suman 30.000. Entonces, por ejemplo, si Marco en su trabajo dice, ¿no? El valor nominal de cada acción será de un sol. Entonces, en este caso, ¿cuántas acciones tendrá la empresa de Marco? 30.000. 30.000 acciones, ¿ok? 30.000 acciones. Listo. Entonces, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a ocurrir. De ustedes depende, como les digo, ¿no? Cuánto suma el valor total de los aportes, eso será su capital social. Y el valor nominal, lo que ustedes elijan, porque, como les digo, aquí hay plena libertad. Y eso depende de su número de acciones. ¿Quedó claro, por favor, hasta esta parte? ¿O hay algún tipo de duda? Me avisan, por favor. Si todo está claro o hay algún tipo de duda. Me avisan. ¿Quedó todo claro para todos? Claro, profesor. Claro, listo. Marco, también quedó para usted claro esta parte, creo que no le estaba entendiendo bien. Sí, conforme. Listo, entonces vamos bien. Ahora, si bien no existe una regla, como les digo, en la ley nada les obliga a fijar el valor nominal de un sol, y eso, como les he dicho, es un tema de su discrecionalidad. Lo que pasa ya con empresas que son mucho más técnicas y que cotizan en la bolsa de valores, estas empresas, al ser mucho más técnicas, sí tienen que ser muy cuidadosas con el valor nominal que le van a asignar a cada una de sus acciones. ¿Por qué razón? Porque el valor que asignen a sus acciones va a ir de la mano con el valor que tenga esa empresa. En tal sentido, las empresas que cotizan en la bolsa realizan una valorización realizan una valorización de la empresa, la valorizan, para de esa forma proceder a fijar el valor nominal de las acciones. Sobre esa base, estas empresas que son mucho más sofisticadas, y supongamos que ellos fijaron o han establecido un valor nominal de un nuevo sol. Y justamente el mercado les paga un sol por esas acciones. Ese tipo de colocación o venta que están realizando se llama colocación a la par. ¿Por qué razón? Porque el mercado me paga lo que yo estoy pidiendo. Entonces yo como empresa que estoy en la bolsa de valores digo, vendo acciones, mis acciones valen un sol. Y el mercado dice, bueno, me parece una empresa interesante, le pago un sol. Eso se llama cotización a la par. Ahora, puede ser una empresa que incluso pueda ser aún mucho más atractiva, puede ser mucho más atractiva. Y tal vez el mercado diga, bueno, tú pides un sol, pero yo te quiero pagar un sol 30, porque eres una empresa sumamente valiosa. Entonces, esa colocación se llama sobre la par. ¿Por qué? Porque me han pagado por encima de lo que yo pedía, por encima del valor nominal. Esta diferencia, estos 30 céntimos que estoy pagando de más, viene a ser la prima de capital o un capital adicional. Vendría a ser ello. Pero así como existe una colocación a la par, también hay una colocación sobre la par. ¿Cómo llamarían ustedes a la colocación de acciones en la cual les están pagando por debajo del valor nominal? Tal vez ustedes pidieron un sol, pero el mercado dice, no, un sol demasiado por esas acciones. Yo le pago 70 céntimos. ¿Cómo se llamaría esa colocación de acciones? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Qué les dice su lógica? Debajo de la par. Bajo la par o debajo de la par, claro, podría ser bajo la par, se llama. Estas son colocaciones bajo la par. Y esa diferencia, fíjense, ¿no? Porque aquí el mercado
solamente le paga 42 céntimos. ¿Cuánto ha perdido esta empresa? 58 céntimos. Esos 58 céntimos es una pérdida de colocación. Es una pérdida de colocación. Puede ocurrir y no hay ningún problema con ello. Pero si el mercado les paga menos de lo que ustedes están pidiendo, es un mal reflejo de su empresa. Significa que su empresa está siendo mal vista. Por eso es que les quieren pagar una cantidad menor. Si ustedes salen a la bolsa, como empresas más sofisticadas, tienen que resultar ser empresas atractivas, que como mínimo reciban el valor nominal que están solicitando, para que de esa forma tengan una buena imagen ante el mercado. Como mínimo de ser una empresa aceptable, una empresa solvente. Esos son los tipos de colocación de acciones. Hasta esta parte, por favor, si tienen algún tipo de duda o pregunta en esta parte, me avisan, por favor, si tienen algún tipo de duda o pregunta. ¿Dudas, preguntas? Profesor, quizás ¿Marco? Sí, un poquito aislado. Digamos, yo constituyo una empresa y ¿en qué momento sé que puedo entrar a la bolsa? ¿En qué momento entra mi empresa a la bolsa? Bueno, para empezar, uno de los requisitos cuando una sociedad decide entrar a la bolsa de valores es que tiene que pasar a ser supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces va a tener ese nivel de supervisación. ¿Y por qué razón también se supervisa? Porque estas empresas que están en bolsa pueden tener un accionariado difundido. Por ejemplo, podrían ustedes tener un número, no sé, ser una sociedad anónima abierta con más de 750 accionistas. Entonces, si usted observa, tiene una cantidad muy amplia de socios y eso amerita ser intervenida por la Superintendencia de Mercado de Valores para poder precisamente controlar el tema o la protección de lo que van a hacer los diferentes accionistas que van a conformar su sociedad. Y bueno, ¿hay algún impedimento, vale decir, si algún tipo de empresa no puede ingresar? No, la respuesta es no. Cualquiera podría ingresar. No recuerdo bien ahora cuántos son los estándares que se pide para acceder a la bolsa. La verdad que eso sí no recuerdo, pero uno de los criterios que sí o sí se les va a pedir es adoptar o tener buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, en esas prácticas de buen gobierno corporativo, lo que se les está pidiendo es la forma de cómo ustedes van a estructurar un adecuado funcionamiento entre los órganos de gobierno que tiene la sociedad. Concretamente, y obligatoriamente, ahí sí tienen que manejar 3 tipos de órganos. Tienen que manejar una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. Entonces, dentro de los planes de gobierno corporativo, ustedes tienen que diseñar las políticas internas para ver cómo va a operar cada uno de estos órganos. ¿Pero con qué propósito? De no generar un desequilibrio entre cada uno de ellos. Porque ¿qué es lo que puede suceder? Fíjense, si ustedes son accionistas y supongamos van a ser accionistas de una empresa petrolera, probablemente ustedes no sepan nada sobre petróleo, posiblemente no sepan nada sobre petróleo, pero si no saben nada sobre petróleo, ¿qué es lo que harían? Yo les pregunto, ustedes no saben nada, ¿qué es lo que harían entonces como accionistas? ¿A quiénes traerían a su empresa? Porque ustedes no van a saber nada de petróleo. Por lógica, ¿a quiénes tendrían que traer a su empresa? ¿Quiénes tendrían que ser especialistas, ¿no es cierto, Henry? Y esos especialistas, ¿qué cargos deberían ocupar dentro de su empresa? ¿Cómo se llaman esos 2 órganos de gobierno que queda por analizar, que no les he dicho? Porque hemos puesto uno, la Junta General de Accionistas. ¿Directorio? El directorio, ¿correcto? ¿Para qué traerían directores? El directorio, como órgano de gobierno, cumple una función esencial. Es el que va a establecer la estrategia corporativa de la sociedad. O sea, para eso tenemos directores, son los que diseñan la estrategia. ¿Por qué? Porque el directorio es un órgano que no opera todos los días. Se reúnen de vez en cuando, de acuerdo a lo que establezca su reglamento, pero se reúnen para fijar esa estrategia. Y de paso también para ejercer una supervisión
a este órgano de gobierno llamado gerencia. ¿Qué es lo que hace la gerencia? La gerencia actúa en el día a día. Pero fíjense, ustedes no saben nada de petróleo, pero están contratando a expertos en materia petrolera. Para eso hay el directorio y la gerencia. Sin embargo, puede ocurrir este problema, porque los accionistas solamente dan dinero, pero no están administrando la sociedad. Aquí puede darse un conflicto de intereses, lo que se llama la relación principal-agente, que en la economía se llama teoría de la agencia. Ustedes son los accionistas, vendrían a ocupar la figura del principal. ¿Por qué? Porque ustedes son dueños, son titulares de un interés, son los dueños de la empresa. Pero como no saben del negocio de petróleo, contratan a expertos. Ese experto, director o gerente, vienen a ser los agentes. Esos agentes han sido designados por ustedes. Han sido designados por ustedes. Pero ¿qué les garantiza que ese director o que ese gerente esté alineado a sus intereses? Díganme, ¿hay algo que les garantice que este director va a responder a los intereses de ustedes como accionistas? ¿Que este gerente va a actuar de acuerdo a los intereses de ustedes como accionistas? ¿Tienen alguna garantía? ¿Tienen alguna certeza? ¿Qué me dicen? ¿Hay algo que garantice una gestión acorde a lo que ustedes quieren? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Le encuentran alguna garantía a favor suyo? ¿Qué creen que podría pasar? Porque claro, ustedes los contratan, ¿cierto? Contratan al director, contratan al gerente, pero eso garantiza una adecuada protección de sus intereses. Yo les pregunto eso. ¿Qué me dicen? Va a haber un término de riesgo, ¿sí? Pero para eso se ha contratado el directorio que se supone que son los especialistas para poder manejar la empresa o manejar ese recurso que desconocen los inversionistas. Por eso invierten su capital, su dinero para tener beneficio, ¿eh? Claro. Como todo negocio. Exacto. Y tal como ustedes dicen, ¿no? O sea, nada garantiza que ese director y ese gerente obedezca lo que ustedes quieren. Ustedes han visto los problemas que generó la crisis financiera del 2008 y todo el mal manejo que comenzó a salir de las empresas. Precisamente porque ese mal manejo, porque los órganos de administración, lejos de cautelar los intereses de los accionistas, cautelan sus intereses propios. Por ejemplo, el carro del gerente, el avión privado del gerente, el yate que pueda tener el gerente. ¿De dónde sale ese dinero? Les pregunto. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿De la empresa? De la empresa. Pero ese dinero, ¿a quién debería ir en primer lugar? Debería ir a favor de los accionistas. Es decir, generar una gran utilidad y esa utilidad que se reparta entre los accionistas. Pero los gerentes pueden diseñar otro tipo de estrategias o el mismo directorio. Posiblemente pueden acordar un aumento salarial y con eso están obteniendo una mayor ganancia. Pueden generar bonos de productividad, entonces el directorio o el gerente comienza a ganar más. ¿Y a quién están perjudicando en paralelo? Al accionista. ¿Pero en qué estamos destinando ese dinero? No para la mejora de la empresa, sino para la mejora de los bolsillos del gerente y del director. Ahí hay un típico conflicto de intereses, típico conflicto. Entonces, las prácticas de buen gobierno corporativo exige diseñar esos mecanismos de control, ¿ok? De ejercer un adecuado control, de que no exista una desviación de intereses entre los órganos de administración con los propietarios, por ejemplo. Y en esta línea, yo quisiera a ustedes preguntarles lo siguiente. Realmente, ¿quién tiene el control de una sociedad? ¿Lo controla el accionista o lo controlan estos órganos de administración llamados directorio y gerencia? Para ustedes, ¿quién tiene el control?
El directorio y el gerente. Claro, Henry, exacto. Ellos son los que tienen el control. Entonces, yo no necesito ser accionista para controlar una empresa. No es necesario. El control lo ejerzo como órgano de administración, porque van a ser las decisiones que yo voy a ir tomando. Y ahí tengo el dominio sobre una empresa. Entonces, esos problemas son los que tenemos que cuidar. Para tal fin, entonces, ¿qué es lo que se exige, por ejemplo, ¿no? Dentro de las prácticas de buen gobierno corporativo? Ustedes tienen en su aula virtual el Código de Buen Gobierno Corporativo, que ese es un plan que deben seguir las empresas, pero no es que sea ley, ¿ok? Sino que son prácticas que se debe adoptar. Entonces, dentro de esas prácticas que ustedes deben de tener presente, por ejemplo, es, si yo voy a nombrar un directorio, y este directorio va a fijar las estrategias de la sociedad, y además tiene que ejercer una labor de fiscalización para el gerente, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes preferirían tener directores independientes que no tengan ningún vínculo con los accionistas, ni con el gerente, o quisieran tener un directorio que sí tenga pues que sí esté vinculado al accionista, que tal vez tenga algún vínculo con los gerentes? ¿Qué es para lo que a ustedes, qué es lo que les daría una mayor garantía? ¿Cuál de las dos opciones? Si ustedes fueran a vinculado. que no esté vinculado, ¿no es cierto? Que sea independiente. ¿Por qué? Porque ese director, al no estar vinculado, es el director que sí puede ejercer una cabal fiscalización. Y que de ser el caso, y quiere observar u observa que estos accionistas quieren extralimitarse en su poder y hacer un mal manejo de la empresa, adoptar algún tipo de protesta o sencillamente cuestionar sus maniobras, incluso hasta presentar sus cargos de renuncia, tal cual. Entonces necesitan un director independiente que sepa fijar claramente el norte de la sociedad. Y ustedes, como mínimo, de acuerdo a la ley, deben de tener 3 directores. Entonces lo que se exige es un directorio mayoritariamente independiente. Si hablo de un directorio de 3, que como mínimo 2 directores sean independientes. Entonces ahí garantizamos. Pero sigamos en esta línea del directorio, sigamos en esta línea. Ahora, fijemos lo siguiente, el plan de retribución, el plan que le vamos a pagar a este directorio, porque eso es lo que da transparencia. Entonces, ¿quién tiene que fijar este plan de remuneración, de pago al directorio? ¿A quién le encargarían la función, dígame, de fijar la política de retribución del directorio? ¿Quiénes creen que deberían fijar esa política? ¿Quiénes deberían aprobar esa política? Junta de accionistas. Correcto, Lucas. Sería la junta, ¿no es cierto? Ellos en principio tendrían que aprobarlo. Y si ustedes fueran más sofisticados, incluso hasta qué podrían hacer, designar un comité, por ejemplo, ¿no? Un comité independiente que se encargue de establecer las remuneraciones para los directores. Y esa política de retribución tiene que ser transparente, incluso hasta publicada. Ahora sigamos con el directorio. Si ustedes tienen un directorio, tendrían que fijarle un reglamento. Y dentro del reglamento, ¿qué pedirían? Por ejemplo, ¿qué le pedirían ustedes a un director? ¿Qué requisitos le exigirían para asumir el cargo? Díganme. ¿Qué le pedirían? ¿Qué requisitos ponen para que alguien sea director de una empresa? ¿Qué competencias le piden? Que tenga bastante conocimiento del tema. Un doctorado. Un doctorado, conocimiento del tema, como dice Lucas. Sí, podría ser, ¿no es cierto? Un doctorado. ¿Qué más le piden? ¿Qué más le piden? Que tenga experiencia en el directorio. Experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué más? En esa experiencia, ¿qué juzgarían? Por ejemplo, las empresas donde he estado. Su grado de reputación que tiene el director en el mercado. Es parte de lo que ustedes van a ir exigiendo. Es decir, tienen que llevar a personas altamente capaces. Ahora, ¿cuál es el número adecuado de directores? Díganme. ¿Cuál creen que es el número adecuado de directores? Porque la ley exige mínimo 3, pero no hay un máximo. Cuéntenme.
¿Qué criterios ustedes tendrían para establecer el número máximo de directores? Dependería mucho de la empresa o ¿cómo se llama? De lo que cumpla, ¿no? Para que, o sea, qué es lo que justamente, qué trabajo va a realizar, qué cantidad. Ahí está, esos son criterios, por ejemplo, para determinar el número. Porque ¿de qué sirve tener tal vez un directorio de 12 miembros si termina siendo un directorio tan alto que no cumple tal vez a cabalidad sus funciones? O un número innecesario. Tal vez ahí es necesario juzgar, es decir, la cantidad adecuada para las necesidades de la empresa. Posiblemente un número de 3, tal vez un número de 5, tal vez sea lo suficiente. Con ello opere correctamente el directorio. Esos son criterios que también ustedes tienen que seguir. Ustedes tienen que seguir. Entonces, de esa manera vamos fijando pautas para un buen gobierno corporativo. Pónganse a pensar en otro tema, el manejo contable. ¿Cuál es la mejor forma de tener un manejo contable? Díganme, ¿cómo ustedes podrían decir? Porque pónganse a pensar, si ustedes van a la bolsa, ustedes tienen que dar a conocer sus estados financieros, ¿ok? Todos sus estados financieros van a estar publicados en la bolsa. La memoria anual también va a estar publicada en la bolsa. O sea, va a ser información pública, va a ser información abierta. Entonces, ¿cómo dan ustedes fe a ciencia de que esa información sea confiable? Digan. Porque no es cuestión, ¿no es cierto?, de colocar un balance o un estado de resultados. Eso por sí solo no me da ninguna transparencia. ¿Cómo ustedes garantizarían que esa información es transparente, fidedigna? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que necesitarían? Un aspecto clave. ¿La auditoría? La auditoría, por ejemplo, sería, ¿no es cierto? ¿Y cómo debe ser ese auditor? Cuéntenme. Por ejemplo, sería recomendable que yo ponga como auditor externo a mi amigo del colegio. ¿Qué me dice? A mi pata, a mi No, chochera. No, ¿no es cierto? No es recomendable. Entonces tiene que ser totalmente independiente, que no esté vinculado con ningún órgano de gobierno, ni con los accionistas, ni con el directorio, ni con los gerentes, totalmente independientes, para que puedan darnos una visión bastante objetiva. Eso es un tema que se requiere. Y que por ende las cifras no estén maquilladas. Entonces ahí vamos viendo el impacto en el manejo de lo que son los estados financieros. Entonces todas estas líneas que vamos viendo dan lugar a buenas prácticas de gobierno corporativo. Pero eso es lo que necesitamos. Por ello, como les dije, la importancia de que cuando ustedes crean esa sociedad, de saber fijar adecuadamente los órganos de gobierno. Y si lo comparan con el modelo de registros públicos, ese modelo no le daría, por ejemplo, para poder ingresar a la bolsa de valores. No garantiza nada. Y es más, aunque ustedes no ingresen a la bolsa de valores y sean empresas que están fuera de ese sector, igualmente no se les exime de no tener buenas prácticas de gobierno corporativo. Por ejemplo, si ustedes quieren atraer a un socio, ¿no es cierto? Ustedes necesitan un socio, captar un socio. Ese socio, en primer lugar, ¿qué va a revisar? Va a revisar la constitución de su sociedad. Entonces, si este futuro inversionista ve que su constitución de sociedad es una constitución que no da ningún tipo de transparencia, ningún tipo de claridad, no va a invertir con ustedes. ¿Por qué? Porque este inversionista dirá, ¿cuáles son las reglas de juego en esta empresa? ¿Qué es lo que pide su estatuto? Que ahí están las reglas de funcionamiento. Si no me queda claro, no me da transparencia, no puedo ser socio. Entonces, tener una buena constitución facilita mucho poder también atraer inversionistas. Por eso la importancia de que ustedes hagan una adecuada constitución y no basarse en ese modelo de registros públicos que, como les digo, les puede servir para un negocio sumamente pequeño, pero si ustedes tienen otra proyección, necesitan otro tipo de constitución también. Es ello. Muy bien, hasta esta parte, por favor, algún tipo de duda o pregunta que ustedes puedan tener.
Profesor, Adelante, una Wilmar. consulta. ¿Y cuál es la indicada constitución para una empresa? ¿Y en base a qué? Por, por ejemplo, toda buena constitución tiene que tener algo, reglas claras. Entonces, esas reglas claras, como mínimo, debe apoyarse en la ley de sociedades. Y justamente el modelo que ustedes van viendo se apoya en la ley, pero lo explica de manera clara, de tal forma que cualquier persona que lee sabe a qué se está sujetando. Eso, como les digo, van teniendo desde lo básico. Pero ¿cómo van mejorando esa ley? ¿Cómo van mejorando su constitución? Esa mejora vamos a analizarla desde diferentes puntos. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar una Junta General de Accionistas, la Junta General de Accionistas va a ser el órgano supremo de la sociedad y se fija a la par su ámbito de competencia. ¿Cómo va a actuar esa Junta? ¿Cómo va a operar? Sobre esa base, les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes tienen que señalar, por ejemplo, el lugar donde va a operar la Junta General de Accionistas. Les pongo un ejemplo. Es lo mismo que la Junta General de Accionistas opere, ustedes que están en la ciudad, digamos, aquí en Arequipa, en Lima, no sé, que opere en un lugar de fácil acceso para los accionistas, o que tal vez su Junta General de Accionistas ustedes la quieran llevar a cabo, no sé, pues a 30 kilómetros, 40 kilómetros fuera de una ciudad. Si ustedes tuvieran que hacer ese diseño, ¿cómo fijarían el lugar de su junta? Pónganse a pensar en ello. ¿Dentro de la ciudad, donde hay fácil acceso? ¿O se van, como les digo, a 30, 40 kilómetros, alejados ahí de la ciudad? Que incluso tal vez hasta para llegar, solamente llegas en tu auto, porque no hay ni transporte público para esa parte. ¿Cuál sería más garantista? ¿Qué garantiza mejor el derecho de estos accionistas? ¿Qué alternativa? De fácil acceso. Fácil acceso, por ejemplo, Lucas, ¿no? Entonces, esa es una garantía que están respetando. Vamos al tema de distribución de utilidades, como accionistas, que a ustedes les interesa. La ley dice que es obligatorio distribuir utilidades cuando lo solicita como mínimo el 20% de las acciones con derecho a voto. Pero fíjense que tiene que ser el 20%. Planteemos el siguiente mecanismo. Aquí ustedes tienen un socio que controla el 83% de las acciones con derecho a voto. Y luego pueden tener 20 socios que representan el 17% de las acciones con derecho a voto. Recuerden que dice la ley, la distribución de utilidades es obligatoria cuando lo solicita el 20% de las acciones con derecho a voto. Pregunta, ¿estos 20 socios tendrán la posibilidad de poder solicitar la distribución de utilidades? ¿Qué me dice? ¿La ley los ampara para poder distribuir, para poder exigir una distribución de utilidades? ¿Qué me dice? ¿La ley los ampara? Según la ley. Según la ley, Lucas, ¿qué pasa? No lo escuché bien. Lucas me decía, ¿se puede o no se Dice, puede? por ejemplo, que el 20%, o sea, tiene que tener 20% para que puedan solicitar, ¿no? Ajá. Pero tiene nada más 17%, entonces creo que no cumplen según la ley. Claro, no cumplen. Ahora pónganse a pensar lo siguiente, Quienes deciden la distribución de utilidades es la Junta General de Accionistas. Entonces vamos a llevar a cabo una Junta General.
Y el socio mayoritario que dice, no, no se reparten utilidades. No se reparten, no se aprueba. ¿Qué hacemos con esa utilidad? La vamos a reinvertir. ¿En qué la vamos a reinvertir? En optimizar la operación de la empresa. ¿A qué se refiere con eso? Tal vez él diga, el socio mayoritario, bueno, pues vamos a mejorar las oficinas de la plana administrativa. Vamos a mejorar los carros, ¿no? Entonces antes teníamos como carro, qué sé yo, un Hyundai. Ahora no, ahora vamos a irnos en BMW, por ejemplo. ¿Listo? Entonces antes, no sé, pues desde los gustitos de la oficina, ¿no? Había galleta de soda, ahora ya pasan a otro tipo de galleta, no sé, ya les dan cual coronita, ya digamos. Entonces van mejorando. Pero esa mejora, ¿para quién es? No es para estos accionistas. ¿El dinero a quién se está yendo? A favorecer a la plana gerencial o a favorecer a los altos cargos, donde precisamente tal vez este socio que tiene el 83% sea el gerente general de la empresa. Sobre esa base, ¿ustedes comprarían acciones en una empresa de esta magnitud? ¿Se atreverían a darle su dinero? ¿Qué me dicen? ¿Apuestan su No, dinero? Nunca, ¿no es cierto? no. Nunca. Y ustedes saben que han habido casos muy sonados en nuestro país, muy sonados donde señores que tal vez no tenían mucho conocimiento sobre el tema de la operatividad de una sociedad, pasaron a ser accionistas de una empresa y esa empresa nunca les distribuyó utilidades. Esos señores que tal vez han podido, estando jóvenes, no sé, y aportaron su dinero, estuvieron esperando tal vez 30, 35, 40 años a una distribución de utilidades y nunca lo lograron, nunca consiguieron un solo sol, porque no tenían el arma o la posibilidad para poder exigirlo. Entonces, ese es un tema de inversión. Si ustedes fueran a crear una sociedad y quieren hacer atractivo, quieren traer inversionistas, ¿qué le tienen que garantizar? Hablando de este tema, ¿qué le tienen que garantizar a ese inversionista? ¿Cómo lo enamoran a ese inversionista? ¿Qué le tendrían que mostrar? Con las utilidades o regalías. Exactamente, Catarina, ¿no es cierto? ¿Y cómo deberían tener una política de dividendos? Que es una normativa interna de la sociedad en la cual ustedes fijan los criterios para poder distribuir utilidades y garantizar una distribución de utilidades. Aquí, por ejemplo, yo he exagerado, es un número muy alto. Dejémoslo en 13, por ejemplo. Total, 14 socios. Puede ser una sociedad anónima cerrada. Sí, me digan una empresa chica, pero no por ser una empresa chica significa que debemos de tener una mala gestión. Al contrario, la podemos hacer interesante y podemos garantizar la ganancia de este accionista. Lo facilitamos bastante. Todos estos criterios, como les digo, es la forma de cómo vamos optimizando la sociedad. Podríamos agregar también, ¿qué le digo? Otros puntos, ¿no? Se puede ir agregando también otros factores. Ya depende de cómo vamos necesitando en la estructuración técnica. Pero por lo menos vamos partiendo desde una base, que es lo que ustedes están haciendo ahora, desde lo básico. Y luego podemos ir perfeccionándolo gradualmente. Así podríamos establecer otras reglas. Por ejemplo, si ustedes quieren retirar a un socio, ¿ok? La expulsión de un socio. Ustedes pueden, por ejemplo, al momento de crear su sociedad, y deberían hacerlo, fijar los criterios para poder expulsar a los socios. Establecer, por ejemplo, el procedimiento de cómo lo van a expulsar, similar a como que le hicieran un juicio, pero dentro de la sociedad. Por ejemplo, un socio, vamos a suponer, que haya realizado malos manejos. Entonces, tener adecuadamente un procedimiento de poder retirar a ese socio, o un socio que esté involucrado en actos de narcotráfico, por ejemplo, lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que seguimos para retirar ese socio? Y a la par, no se olviden, no devolverle soporte, como una penalidad por los actos que iba haciendo. Como les digo, este es un tema ya de cómo lo van creando, cómo lo van diseñando, repito, en el aula virtual, por ejemplo, tienen el código de buen gobierno corporativo. Eso les va a permitir entender esas directrices
para poder obtener un buen funcionamiento de los órganos de la sociedad. Y de esa manera ser empresas mucho más atractivas. Bien, hasta esta parte, por favor, algún tipo de duda o pregunta que ustedes puedan tener. Los escucho. Dudas, preguntas adicionales. Profesor, Marco. no referente a este tema, pero dentro de la consigna del PA, hay un enlace que nos deriva justamente a un PDF donde usted menciona que es la sociedad anónima en un enfoque teórico aplicativo. Listo. Este PDF no está ¿cómo le puede? Habilitado para descarga. A ver, voy a verlo justamente, aquí estoy con el aula. Sí les ha debido llegar, pero en formato PDF. Justamente dice, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ese enlace tiene que ir vinculado con el de la universidad. Ustedes tienen un PDF que dice libro Sociedades Reguladas por la Ley General de Sociedades. Entonces, ese enlace está disponible, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ya lo he podido abrir. Bueno, acá se dice de la ley. El que dice libro. Sí, por ejemplo, yo ya lo he podido abrir. Ven que les va a salir esta página. Van a ir a esta página. Justamente van a ir a esta parte. Los va a llevar a este enlace. ¿Ok? Este libro que ustedes ven aquí, ingresan donde dice texto completo. Y este libro es una buena explicación de los diferentes temas que ustedes están haciendo. Entonces ahí ese libro les va a resultar de mucha utilidad, por ejemplo. El que están viendo y que tienen el acceso. Del otro libro un poco extraño, que no se haya podido abrir de ese otro enlace. Déjenme buscar, tal vez yo lo tengo en PDF y lo subo por el aula virtual, pero déjenme buscarlo. No les prometo nada en ese tema. Espero que lo tenga ahí a la mano. Bueno, y otra duda, por favor, que puedan tener. ¿Otra pregunta? Ahora, no hay dudas. Listo. No tienen dudas. Vamos a ver entonces otro ejemplo, utilizando también el tema de colocación de acciones sobre la par. El tema de colocación de acciones sobre la par, también ustedes lo pueden elegir o lo pueden utilizar como una forma de mantener el control de una sociedad. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes son 5 accionistas y cada accionista es titular el 20% de las acciones con derecho a voto. ¿Ok? Con derecho a voto. Vamos a suponer el capital social total es de 100.000 soles. ¿Ok? Es de 100.000 soles. De 100.000 soles. Ahora, ustedes pueden necesitar que venga un nuevo accionista. ¿Listo? Ustedes pueden solicitar que venga un nuevo accionista.
pero a la par no quieren perder el control de esa sociedad, es decir, quieren mantener ese control. Entonces, ustedes podrían realizar una colocación de acciones con prima de capital. ¿Para qué serviría la prima? Tal vez ustedes necesitan, no sé, pues una inversión de 20.000 soles. Esa inversión necesitan 20.000 nuevos soles. ¿Ok? O en todo caso, sí. Vamos a suponer, vamos a aumentar tal vez a 25.000. Si quieren, o si su deseo es de que los accionistas más o menos tengan la misma participación, ¿ustedes qué podrían jugar? Tal vez, ustedes podrían pedir que este nuevo inversionista, ¿correcto?, realice el siguiente aporte. Podrían pedir que al capital social realice un aporte de 20.000 nuevos soles. Como va a aportar 20.000 nuevos soles, ustedes le otorgan 20.000 acciones. Ustedes le otorgan sus 20.000 acciones. ¿Listo? Si ustedes observan, el porcentaje de participación no va a diferir. O sea, todos los accionistas van a seguir teniendo el mismo porcentaje de participación en el capital social y van a seguir manteniendo la misma proporción de acciones. No cambia, no se altera, no pierdo el control. Pero fíjense que queda en el aire, quedan flotando 5.000 soles. Entonces, esos 5.000 soles que están flotando en el aire, ¿cómo yo lo diseño como empresa? Esto lo pido como una prima de capital. Esta prima de capital no genera la emisión de acciones. Ya no voy a yo estar obligado como empresa a dar acciones. Esa prima de capital vendría a ser, por llamarlo así, como el derecho de matrícula de la sociedad. Algo así como cuando ustedes van a un club y les piden, ¿no?, la matrícula, forzoso. Entonces, esos 5.000, que es la prima de capital, tendrá que aportar el nuevo inversionista y bueno, no le otorgaré acciones. Entonces, mi control o el control de estos 5 accionistas no se va a ver perjudicado. De esa manera también podemos utilizar las primas de capital. Podemos hacerlo. ¿Qué empresa puede hacer esto? Usualmente son empresas con un buen nivel de valorización. Ese tipo de empresas lo pueden hacer porque son empresas atractivas. Entonces, uno está dispuesto a otorgar esa prima de capital sabiendo de que no va a recibir acciones, pero que la otra parte de su inversión, que sí está yendo al capital social y que sí va a generar la entrega de acciones, va a terminar revaluándose. O sea, va a terminar siendo una buena inversión. Eso también podemos jugar. Son estrategias. Esta es otra estrategia típica con las primas de capital. Pero hay que ser una empresa, como les digo, bastante sólida para poder ponernos en este plan. Pero funciona, opera. Ese es otro mecanismo para poder jugar con el tema de lo que es el capital social, ¿no? Cómo vamos jugando. Y bueno, a todo ello, porque aquí estamos hablando, ¿no?, de introducción de dinero y todo lo demás. ¿Qué creen que podría pasar en el siguiente supuesto? Supongamos que alguien va a crear una sociedad y a la sociedad piensa realizar los siguientes aportes. Piensa aportar, no sé, pues 30.000 soles, ¿ok? Otro socio quiere aportar un carro, lo vamos a valorizar el carro también, digamos, en unos 80.000. Otro socio quiere también aportar dinero,
se va a querer aportar unos 50.000 soles. Ya está. Y así, inventémonos una serie de aportes. Listo. Pero pónganse en este plan. Ninguno de estos socios tiene capacidad económica sustentada. Ninguno tiene una capacidad económica sustentada. ¿Qué problemas creen que puede verse expuesto estos socios? Díganme. Y nuevamente les pongo esta situación. Ninguno de ellos tiene cómo sustentar de dónde obtuvo o de dónde generó estos 80.000 soles o de dónde tal vez tenía el dinero para, qué sé yo, comprar un carro y aportarlo. ¿Qué problema ven en esa constitución de sociedad? ¿Qué posible problema podría haber? Se podría pensar que es un lavado de activos. Sí, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser. Incluso podría ser algo mucho menor al lavado de activos. Ustedes han escuchado hablar de la figura del incremento patrimonial no justificado, ¿no es cierto? Entonces, el incremento patrimonial no justificado es una figura tributaria, una presunción de rentas no declaradas. Es una presunción. ¿Cuándo opera esa presunción? Cuando una persona no puede sustentar el origen de sus rentas o de sus ganancias. Por ejemplo, si yo aporto 80.000 soles en dinero, tendría que estar en condiciones de sustentar el origen de esos 80.000. Si yo voy a aportar un carro, vamos a suponer, no sé, pues un BMW, yo tengo que estar en condiciones de sustentarlo. Pero si no estoy en condiciones de sustentar que mi capacidad económica, que mis rentas que he declarado a la administración tributaria, o emplear otro tipo de documentación fehaciente que acredite que yo tenía ese ingreso, esas ganancias o ese dinero, no va a ser válido. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? La administración me va a fijar un tributo omitido. Me va a fijar un tributo omitido. Y además de fijarme un tributo omitido, me va a aplicar una multa por no haber presentado mi declaración de renta, más los intereses. Entonces, si ustedes van a hacer un aporte, van a constituir una sociedad, deben de tener mucho cuidado con los montos que van a invertir ese capital social. Que exista un respaldo de lo que están haciendo el aporte. Que ustedes puedan sustentar su capacidad económica, porque si no lo tienen, este problema es típico. Se va a abrir. Se va a abrir. Y como dice Henry, frente a un incremento patrimonial no justificado, que no nos extrañe que luego nos quieran abrir una investigación por lavado de activos, ¿no? Eso es lo que sucede a veces, y ustedes seguramente saben muy bien en ciudades, incluso, o en este nivel tan alto de informalidad, ¿no? Que se empieza a mover grandes sumas de dinero vía sistema bancario, pero sin tener el respaldo suficiente. O personas, no sé si han visto estos casos, ¿no? Que sencillamente hasta no tienen un trabajo formal, un trabajo conocido, una empresa formal, pero terminan revelando signos exteriores de riqueza sumamente elevados. Ese es típico escenario para un incremento patrimonial no justificado. Y lo que sí puede, y con toda seguridad, pasar en los próximos años, ya partiendo desde es de que sea cada vez más intenso este tema de aplicar estas figuras del incremento patrimonial no justificado. Entonces, yo creo que eso va a ir a aumentar, más aún de que la administración tributaria tiene acceso a lo que es los movimientos bancarios y la cantidad de dinero que tenemos cada uno de nosotros dentro del sistema bancario, ¿no? O sea, nos vemos expuestos a ello. Ese es un riesgo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Por eso, cuando las empresas están generando estas constituciones de sociedades, y hablamos ya de empresas de un nivel medio a grande, muchas veces colocan estas cláusulas anticorrupción o cláusulas anti-origen ilícito del dinero o contra posibles blanqueos de dinero, precisamente para poder aplicar mecanismos de responsabilidad en contra de este socio, en contra de este socio. Podemos hacerlo. Es también aplicable, también es aplicable. Bien, hasta esta parte, por favor, hemos ido viendo ese tema de lo que vienen a ser las acciones. Un tema que
que es importante que ustedes tengan presente son las formas de cómo pueden ustedes bloquear la transferencia de acciones. Toda acción nace para ser vendida, o sea, esa es una regla. Pero ustedes pueden colocar o generar mecanismos que prohíban o que como mínimo limiten la venta de acciones. Por ejemplo, un mecanismo que ustedes pueden utilizar viene a ser esta cláusula de prohibición temporal, en la cual los socios acuerdan que por un lapso de tiempo, que no puede ser mayor a 10 años, no pueden bajo ninguna forma vender sus acciones. Ni siquiera puedan darlas en garantía o generar, no sé, otro mecanismo como un usufructo, no pueden. ¿Con eso qué consiguen? Mantener al socio dentro de su sociedad, forzarlo. Porque precisamente si ustedes crean una sociedad y tienen un socio, es porque ven un aspecto estratégico en ese socio. Y si es un socio estratégico, ¿qué les conviene? Mantenerlo dentro de la empresa. Se puede utilizar estas cláusulas de prohibición temporal. Nada lo impide, pero que no pase de 10 años. Luego también pueden utilizar cláusulas de consentimiento. Esas cláusulas de consentimiento sí son las peores. ¿Por qué? Porque para vender una acción o para vender las acciones se necesita tener el permiso de los otros socios. Y si los socios no dan permiso, no podemos sencillamente vender nuestras acciones. Eso significa que de por vida nos quedamos como accionistas, de por vida, en esa sociedad. Ya no salimos, ya no tenemos forma de salida. Lo único que se tendría que aprobar es una reducción de capital y que, bueno, eso se autorice. Pero por venta o transferencia no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Y luego tenemos una cláusula de conocimiento, tanteo o preferencia. Esta cláusula es la que ustedes tienen en el artículo 10 de la minuta. ¿Qué significa ello? Que cuando ustedes quieren vender las acciones, primero se lo tienen que ofrecer a la sociedad. Y si la sociedad, es decir, la sociedad, se la ofrecen a la sociedad para que la sociedad informe a los accionistas y les diga, oigan accionistas, este socio se quiere ir y quiere vender sus acciones. ¿Quién está dispuesto a comprarle? Ah, ya, bueno, si es que hay alguien que está dispuesto a comprar, perfecto, pero primero se los estoy ofreciendo a mis otros accionistas. Y la sociedad opera como un ordenador, como un árbitro. Y solo si no me quieren comprar mis acciones, solo en ese caso, recién podré venderlo a otras personas. Esta cláusula de conocimiento tanteo, ustedes la tienen en la ley de sociedades. En el aula virtual está esa ley de sociedades y también se las voy a mostrar por este medio. A ver, justamente aquí lo tengo abierto. Para fines del trabajo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Para fines de su trabajo, ustedes tienen que replicar este artículo, el 237. Vamos al 237. Y el 237 fija lo que viene a ser el mecanismo de transferencia de acciones. La ventaja de tener esta ley, o de tener una ley de sociedades, y ahora lo voy a abrir, lo voy a ampliar mucho más, para que ustedes lo puedan leer, es de que la ley nos está dando un procedimiento ordenado de esta cláusula de tanteo o preferencia. Sobre esta base de esta cláusula, ¿ustedes qué es lo que hacen? La pueden replicar en su trabajo. Entonces ustedes pueden copiar el primer párrafo, el segundo, el tercero y el cuarto. El último no tiene sentido, ¿no? Porque eso dice, el estatuto podrá establecer otros pactos. Eso no tiene sentido. Entonces, ustedes fijan y trasladan todos estos 4 párrafos y lo colocan en el artículo 10, lo que es el artículo 10 del modelo original que ustedes están manejando, ¿no? Y ahí tienen claramente establecido lo que viene a ser el derecho de adquisición preferente, claramente establecido. Y ahí están generando un proceso transparente de cómo van a generar una limitación a la venta de acciones, que eso es lo que se necesita, ¿no? Tener un orden. Eso es lo que pueden hacer. Eso es lo que pueden hacer. Esta cláusula la pueden, como les digo, replicar y estaría correcto.
Y estaría correcto, porque la ley es muy transparente en este punto. Hasta esta parte, por favor, quisiera saber si tienen algún tipo de duda o pregunta hasta este momento. ¿Algún tipo de duda o pregunta, por favor, con el uso de esta cláusula del artículo 237, con este derecho de adquisición preferente? ¿Dudas o preguntas hasta esta parte, por favor, con el uso de esta cláusula? Sí, adelante, por favor. Sí, profesor. Eso quiere decir que esos cuatro párrafos que está mencionando del artículo 236 estarían consignándose o copiándolo debajo de la mención que hace del artículo 10. Claro, exactamente. Ahí tendrían ya claro su procedimiento para limitar lo que es transferencia de acciones. Ya, correcto. Y eso es lo que se les aplicaría. Entonces, nuevamente, fíjense, ¿no? Cuán importante es establecer de manera clara un procedimiento. Y la ley aquí es clara. Para cualquier inversionista, esto termina generando, ¿qué les digo? Lo más deseado, ¿no? El tema de lo que es la confianza. Entonces, ahí es donde vamos a generar puntos a favor. Puntos a favor. Eso es lo que vamos a tener. Bien. Es 10:41 de la noche. Nos queda escasos 3 minutos. Entonces, por favor, no se olviden de lo siguiente, no se olviden de lo siguiente. Cuando ustedes van a elaborar su minuta de constitución, por favor, no se van a equivocar en este tema, ¿ok? Como última sugerencia. No van a cometer este error. ¿A qué error me refiero? A esta parte del llamado domicilio social. Ustedes en el domicilio social, por favor, siempre van a colocar el ámbito geográfico. Por eso, si ustedes ven en la minuta, dice, la sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Lima. Eso está bien hecho. Pero si ustedes ponen una dirección, como ven en la diapositiva, se equivocaron. Están planteando una sede social. Y eso no pide la ley de sociedades. Deben siempre, cuando creen una sociedad, manejar siempre esta diferenciación, que el domicilio social siempre es un ámbito geográfico, siempre, siempre. Por eso colocamos una ciudad, no consignamos la dirección. ¿Y por qué es esto importante? Porque para empezar, cuando crean una sociedad, solo pueden tener un domicilio en su minuta, no pueden tener 2 domicilios, solo uno. Ya luego de que esté registrada la sociedad, ustedes, si gustan, podrán fijar su centro de operaciones en otro lugar distinto al que colocaron como domicilio social en su minuta. Eso es decisión de ustedes. Pero tengan presente esa diferenciación. Además, que el lugar que ustedes coloquen como domicilio social, en ese lugar tendrán que ir a hacer el registro de su sociedad. Ahí tendrán que ir a registrarlo. Si su sociedad, por ejemplo, tiene como domicilio Arequipa, solamente la puedo registrar en Arequipa, pero no la puedo registrar en otra parte del Perú. No se puede. No tengo competencia para ello. Es más, el propio lugar que también fijamos como domicilio social, en principio debería ser, o deberíamos tomarlo como la referencia para poder fijar nuestra Junta General de Accionistas. Entonces deberíamos tener en cuenta esa también, esa otra importancia. Este tecnicismo manéjenlo bien, porque casi todos se equivocan al momento de que hacen la minuta y colocan una sede social, pero no colocan un domicilio. Eso, como les digo, en el diseño de la tarea académica que se les suele asignar, para que no cometan esa equivocación. ¿Alguna duda, por favor? Marco. Una consulta. En este caso no vamos a colocar la dirección como indica, digamos, calle tal, tal distrito, departamento, provincia. No lo vamos a colocar. Vamos a poner lo que es la ciudad donde que se va a desarrollarse la empresa. Exactamente, Henry. Justo ahí en el estatuto, ¿no? Donde dice domicilio. Es ahí donde esto se aplica. Es ahí, en esa parte. Para que todo esté ahí perfecto. Muy bien, chicos. 10:44 de la noche. El tiempo pasó volando. Bueno, por favor, a manera de despedirnos, no se olviden de hacer su tarea. Si bien van a tener días adicionales y yo voy a tener que calificar
a 100 por hora el próximo jueves y viernes, por favor, háganlo bien. Este es el primer trabajo. El segundo trabajo que vamos a hacer es en temas laborales y es un trabajo un poco más pesado. Entonces, tienen, por favor, que aprovechar bastante este primer trabajo para que saquen una buena nota. Profesor, buenas y les noches. vaya bien. Wilmer, dígame. Consulta. Sí. Sí, Wilmer, dígame. Profesor, ¿lo escucha? Sí, Sí, Wilmer, sí. disculpe Sí, que le corte. Con respecto a los integrantes, ahí en la minuta donde uno está digitando, si bien es cierto somos 4 personas, ¿debemos solamente colocar de una dirección nada más? No, o sea, a ver, cuando ustedes coloquen los datos, sus datos como socios, ustedes cumplan lo que pide el producto académico, ¿no? Su domicilio, que podrían tener los 4 socios el mismo domicilio, podrían tenerlo también, ¿no? No hay ningún impedimento. Ahora que si quieren también pueden tener cada uno sus domicilios diferentes. No hay ningún problema en eso. Ya, y digamos, con referencia al centro de operaciones, ¿sí debe ser una sola dirección o en el lugar donde se asienta ahí el documento? No. Ahí donde, en la parte donde dice domicilio social en el estatuto, ¿no es cierto? A ver, déjenme descargarlo para volverles a mostrar. Para que quede esto más claro. Ahí está. Justamente. Miren. ¿En qué parte deben de tener cuidado con lo del domicilio social? Esta es la minuta. Yo me refiero a esta parte. ¿Ven donde dice domicilio? Artículo 3, domicilio. Fíjense qué es lo que está colocando, ¿no? La sociedad tiene como domicilio en la ciudad de Lima. Entonces, por eso es que en este artículo del estatuto es donde ustedes solamente deben consignar el nombre de la ciudad, nada más. En lo que respecta a sus datos, como socios, sí, bueno, ahí sí, ahí no hay ningún impedimento, ¿no? Se entiende que cada socio tiene diferentes domicilios, pero si quieren también pueden fijar uno solo, no hay mayor problema. No hay mayor problema. Ok, profesor, gracias. Prefiero entonces la aclaración de colocar solamente el nombre de la ciudad, es decir, Lima, Huancayo, Tacna, etc. Exactamente. Y justamente dentro de lo que es el estatuto, ¿no? En esta parte que dice domicilio, lo que está debajo de su objeto. Ahí. Ahí es donde tienen que tener ese cuidado. De acuerdo. Listo, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda extra adicional, por favor? Antes de Sí, 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 Marco profesor. Antonio. Yo tenía una duda, en otras minutas vi que, por ejemplo, varían los artículos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este artículo 3, donde dice domicilio, en otras minutas está mencionados en un artículo 1, por ejemplo. Y a la par mencionan, por ejemplo, el artículo 1, donde determinan la denominación de la empresa y al mismo tiempo la duración. Y indica como inicio de operaciones desde el momento que se firma y ahí da un domicilio. Claro. Sí, Solamente bueno, podría también estar así, podría estar, porque en total están cumpliendo todos los requisitos, pero en un solo artículo. Bueno, no habría problema. No habría problema. No había problema. Pero sí, por favor, ya saben, siempre a tener en cuenta bien cómo deben armar cada uno de su minuta, por favor. Y el tema de, como les digo, de registros públicos o ese modelo que están por internet, no lo tomen, no les va a ayudar. No les va a ayudar, tiene muchos defectos. Bueno, chicos, 10:48. Entiendo que muchos de ustedes están en casa, tal vez ya con su pijama, listos para irse a descansar. Así que bueno, detenemos nuestra reunión del día de hoy. Y por favor, me avisa justamente el alumno que no tenía grupo, del estudiante que me dijo que no tenía grupo, para asignarle en este momento. Si está presente. Cristian, listo. Cristian, no se vaya, le voy a asignar un grupo para que usted pueda visualizarlo en este momento. Chicos, que les vaya muy bien, detengo la grabación, nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien en el desarrollo de su tarea. Buena semana para cada uno de ustedes. Nos vemos. Cuídense muchísimo, detengo la grabación.